que uno debería meterse en la carne del otro para poder dar un consejo real, ¿no? Pero Sí. lo que sí te puedo decir, por un lado, es yo me di cuenta que si querés cambiar algo, tenés que estar dentro del sistema, porque desde fuera del sistema no se puede cambiar. Oye, pues primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Fue en pronta respuesta. Yo ya le había contado a Mateus de ti, nos conocimos en Colombia. Andy fue la persona que entrevistó a Obama. O sea, él se aventó el highlight del evento de Bogotá, fue la plática que tuvo este señor con Obama. Este señor con Obama, siendo tú el señor, no Obama. Está muy bien. Venimos bien, Diego. Venimos muy bien. Empezando bien. Y después de eso nos fuimos a la alberca del hotel en Panamá, fue, ¿no? Ya estando en Panamá nos fuimos a la alberca del hotel y nos quedamos platicando, yo creo que unas 4 horas, güey, en la alberca del hotel con vino blanco y cerveza caliente. Y platicamos de mil cosas, güey, y nos dimos cuenta pues, que teníamos muchísimas cosas en común, ¿no? Te platico un poquito, digo, la verdad es que nosotros tenemos pues ya 3 temporadas haciendo esto, las temporadas son como de 10 programas, entonces llevamos como unos 30 programas grabados yo y Mateus. Mateus ahorita si quieres te platica un poquito de lo que ha hecho, pero los dos tenemos este tema en común de que nos gustan las conversaciones complicadas, y profundas. Las preguntas difíciles. Y las preguntas difíciles, como por ejemplo, ¿quién disfruta más el porno, los ciegos o los sordos y por qué? Es el tipo de preguntas que nos mantienen horas platicando también. Y pues hemos tenido el gusto de invitar a diferente gente al programa, a platicar, a conocernos un poco. Y pues, sabes que, o sea, suena muy superficial, pero rápidamente llegamos a las preguntas densas de moral, virtud, implicaciones de la modernidad y demás. Y pues la verdad es que no podía haber pedido una persona mejor que tú que participara en el programa. Oye, lo que te iba a pedir al principio para toda la gente que no te conoce, si quieres dar un poquito de tu background, qué has hecho, por qué te dicen señor branding y pues si quieres después de ahí nos arrancamos. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. 3ª temporada, esto ya es un hit. Sí. Ahora Netflix no quiere hacer más de 3 temporadas y ustedes ya van a pasar a la 4ª en cualquier momento. O sea sí. Somos que la antítesis. De la tendencia, sino que generen tendencia. Está buenísimo. Lo cierto es que antes de la conversación en la alberca tuvimos una conversación como de 3 horas en una comida. Eso también. Con un altísimo debate interesantísimo y pasamos desde el marketing a Hegel y desde Nietzsche al feminismo y desde el fútbol de la Copa América a Messi y Maradona. Fue fascinante. Es como esos días que no querés que acaben. Vamos a hacerlo short and sweet. Me llamo Alm, soy año 1969. Me dijeron que este iba a ser el programa 69, pero no lo es. O sea que me hicieron una ilusión. Te volvemos a invitar al 69. Sí. Por poquito. Nací en la primer primavera sureña después de que el hombre llegó a la luna. Ahora que estamos hablando de volver a la luna y que se cumplen 50 años de que el hombre llegó a la luna, con lo cual cumplo 40 y 10 ahora en septiembre. Me llamó Mr. Branding una periodista en una entrevista hace como 10 años. Y desde ahí fue como un reguero de pólvora por todos lados. En esta era del clickbait y de todas estas cosas, suena cool, ¿no? Pero lo cierto es que detrás de la broma y del chiste hay más de 30 años de proyectos de branding en 5 continentes. 2 bestsellers, uno que me acaban de avisar hace un ratito que sale su 9ª edición ahora después del verano. Felicidades. Y otro que tiene mucho que ver con lo que seguramente hablemos ahora, que se llama Human of On, que es un ensayo de 27 capítulos sobre qué tipo de sociedad o incluso qué tipo de civilización estamos construyendo y hacia qué tipo de destino vamos, ¿no? Un aterrizaje liviano o hacernos pomada contra un aerolito gigante que somos nosotros mismos en nuestras pantallas. Pues está sumamente interesante. Wow. Yo, si quieres ahora, very short and very sweet. Este libro, el último se llama Human On and Off, ¿y el otro? Human of On. Of On, ajá. Human of On en español. Sí. Y el anterior es este que sale ahora, la 9ª edición, se llama Brand of On. Brand of On. Que básicamente es el branding del futuro, no desde un esquema teórico, aburrido, dormido, sino, skin on the game con branding, qué pasa, qué hacemos, dónde vamos, cuál es el rol de las marcas y
no cuento más para que lo compren, ¿no? Claro, muy bien. You clickbait. Sí. Eres muy bueno con el clickbait. Pues buenísimo. Si quieres, platícale un poquito, Macho. Te platico un poquito. Pues yo soy ingeniería industrial, estudié. Empecé a entrar a ventas internacionales, muy corporativo. Me metí a industrias muy pesadas, en donde trabajé con empresas de manufactureras que me distancié mucho de mi trabajo, ¿no? O sea, tú cuando trabajas en empresas que valen millones, acabas no viendo el producto final, ¿no? Entonces se crea esa alienación que habla Marx, que hablan muchos filósofos, y yo la sentí muy tangiblemente. Y desde temprana edad he sido muy curioso, siempre he escrito mucho. Empecé un diario que desde los 15 años, y escribo constantemente, debo de tener más de 300 páginas escritas, en donde pues, lo he usado como, pues, de muchas formas, ¿no? Lo uso para diferentes funciones, pero más que nada para introspección, ¿no? Y para ver cómo pensaba en diferentes épocas de mi vida, ¿no? Para releer y entenderme un poco más, ¿no? Y cómo ventilar emociones, entender hacia dónde voy, qué quiero hacer, qué estoy haciendo. Después me enteré que esto era una herramienta de los filósofos griegos clásicos, que al final de cada día los filósofos escribían qué hicieron en el día, qué hicieron bien, qué hicieron mal, y el siguiente día releían, retomaban y iban como haciendo una curaduría personal, como hacia dónde quieren llevar su trabajo, ¿no? Entonces, siempre muy curioso, empecé a leer mucha literatura, mucha filosofía, y entonces acabé decidiendo juntar mis pasiones con mi trabajo, ¿no? Entonces decidí renunciar, salirme de ingeniería, distanciarme de ingeniería. Estuve un año sabático en donde me preparé para los exámenes, apliqué primero una carrera de literatura europea y filosofía, un año, después hice una maestría de filosofía aplicada en Inglaterra, o sea, ambos en Inglaterra, una en University College London y otra en King's College London. Y me especialicé en mi maestría pues hice filosofía continental, que me encanta, pues Nietzsche, Hegel, y pues claro, muchos existencialistas, y me metí a la filosofía de la tecnología. La filosofía de la tecnología, que es la filosofía de Big Data, la filosofía de Machine Learning, que lleva la filosofía y la ética de inteligencia artificial. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y la mía short and sweet, digo, tú ya me conoces, pero terminé diseño industrial, estaba desempleado, me estaba comiendo un Subway atrás de un restaurante en un basurero, y de ahí me descubrió PepsiCo, y ya, el resto es historia. El resto es historia. Qué bueno, qué bueno. Le diste un poquito de pena ahí, el Subway en el basurero es terrible. Oye, nunca estuviste desempleado. No puedo quitar de la cabeza. Nunca estuviste desempleado. No, pero estoy jugando. De carrera saliste a Pepsi. Es broma, claro que estoy jugando. No, es broma, por supuesto. ¿Sabes qué? Hay como un delay, hay como un delay raro. ¿Tú nos escuchas bien, Ani? Perfecto. Ya, qué raro, porque hubo como un delay en el video, pero ya hizo el catch up. Ya. No, para nada, es mentira. O sea, yo cuando terminé la carrera, inmediatamente me fui a hacer una especialidad en diseño de comida en Italia. De ahí salí inmediatamente, me reclutó PepsiCo. Trabajé en Pepsi yo creo que como unos 5 o 6 años. De ahí me salí, empecé con el tema de emprendedorismo. Me asocié de una agencia esta francesa rara. Tuve agencia en San Pablo, luego en París y luego en Singapur. Luego me di cuenta que no me gustaban mis socios, que eran unos patanes, ladrones y mentirosos. Vendí mis acciones, puse mi propia primera empresa, que fue Foodlosofía hace 5 años. Y desde entonces pues he estado abriendo empresas y empezando proyectos, haciendo pendejadas. Pero pues todo me funciona, güey. Es un problema enorme, cabrón. O sea, cada empresa que trato de hacer funciona. Entonces, la neta, voy a tratar de hacer una empresa más rara cada año. A ver si sigo inventando modelos de negocio, güey. Solo para probarle a la gente que mis estupideces tienen sentido. Está buenísimo. Cuanto menos preocupado estás por ganar plata, más plata ganás. No, en verdad que es el tipo de cosas que, y hoy creo que, o sea, obviamente tampoco vivo en la opulencia ni nada, pero pues no me preocupo demasiado con eso y vivo bastante bien. O sea, me gusta mucho mi estilo de vida, viajo, o sea, estoy rodeado de gente que admiro, o sea, trabajo con cosas que realmente me interesan. Nos podemos tomar un jueves en la mañana para hablar de filosofía, o sea, no está nada mal, ¿eh? ¿Cuánto vale el tiempo, no? Ya sé, qué extraño. Oye, pero platícanos un poquito más sobre el libro de Humanophone, y de ahí, si quieres, arrancamos. Hay mucho de lo que mencionaron recién. Cada capítulo es una letra del abecedario que se transforma en una palabra, y cada capítulo podría ser un libro en sí mismo, ¿no? Pero como vivimos en esta era donde la gente es rica en información y pobre en tiempo, los capítulos son para una comprensión general y sobre todo para, como decía el amigo Kafka,
que obre como un hachazo en el frío hielo, ¿no? De nuestra cabeza y de nuestro corazón, ¿no? Para despertarlos. Excelente. Entonces tenés un capítulo que habla de trabajo y cómo es el futuro del trabajo y cómo es el trabajo del futuro. Sí. Tenés un capítulo como salud, qué va a pasar con todos nosotros cuando vivamos tantos años y tengamos tiempo y salud y recursos para vivir, qué va a pasar con nosotros y qué va a pasar con el mundo y con los recursos. La X es xenofobia, qué pasa con el miedo a lo extranjero, a lo diferente. La M es mujer, qué está pasando con este 50% del mundo y cómo podemos repensar o reinterpretar el feminismo desde un lugar mucho más constructivo y complementario y no tan combativo y confrontador, ¿no? Se habla también de la W o la W es Wi-Fi, que hoy es casi tan importante como el oxígeno que respiramos, pero transversalmente te diría que el libro lo que plantea es la mayoría de la sociedad ha hecho un outsourcing de nuestro destino en manos de 4, ¿sí? Silicon Valley y 3 más. Y lo estamos asumiendo con una tibieza propia del ganado ovino y no de seres inteligentes, con pensamiento crítico, que hemos hecho, bueno, o has hecho un máster en filosofía o en literatura, o Diego que cuando habla escupe dardos que te despiertan el cerebro y te provocan el pensamiento. Incluso aunque no pienses igual que Diego, lo interesante es el debate. No se trata de imponer tu idea o de aceptar la otra, sino de ampliar, ¿no? Claro. Hay una parte de Humanofón que George Bernard Shaw siempre decía que si yo tengo una manzana y tú tienes una manzana, intercambiamos manzanas, los dos seguimos teniendo la misma cantidad de manzanas, que es una. Pero si hoy cada uno de nosotros tiene una idea y la comparte, los 3 nos vamos hoy con 3 ideas, como mínimo. Sí, claro. Entonces, Humanofón es eso. Humanofón es salir un poco de la polarización que había hasta ahora con el tema digital, que era Internet nos hizo más tontos, Internet nos hizo más inteligentes. ¿Sí? Nicolás Carr abanderando una y Schmidt, Eric, abanderando la otra postura. Yo dije que en realidad no es ni lo uno ni lo otro, porque Internet lo único que hizo es amplificar lo que ya éramos. ¿Sí? Lo que ha hecho es expandir la humanidad en ámbitos nuevos, pero no hay una humanidad nueva, hay una humanidad expandida. Lo que sí creo que pasó con lo digital es que nos hemos vuelto más insensibles. ¿Sí? Hoy vemos 600.000 muertos en Siria, y nos da igual, 4 millones de gente que tiene que dejar Venezuela, nos da igual, no sé cuántos cientos de miles en Yemen, nos da igual, vemos los rojinas en el sudeste asiático, nos da igual, todo nos da igual. Y como todo te da igual, estás haciendo mal las cuentas. Entonces, ¿cuáles son las cuentas que deberíamos empezar a hacer como seres humanos y nosotros 3 y quizás gran parte de los que nos vean dentro de los afortunados, ¿no? Tenemos salud, tenemos un cerebro que más o menos funciona, tenemos ganas de provocar cambio, trabajamos para que el cambio sea tangible y además, ustedes sobre todo con este espacio, tienen además de todo eso la generosidad de compartirlo, porque esto requiere de un tiempo, de una preparación, de un que decías antes, ¿no? Sí, claro. Parece todo play and share, y esto es trabajar, ¿no? Sí, claro. Sí implica bastante, pero pues también es algo que, digo, y creo que es algo que compartes también, que lo hacemos con mucho gusto, en el sentido de, o sea, nos da placer compartir este tipo de cosas, nos da placer tener este tipo de conversaciones. O sea, si aparte hay un gano lúdico, narcisista por detrás, pues qué más da, ¿no? O sea, es mi manera de cobrar el beneficio que estoy dando y pues si logro cambiar la perspectiva de alguien o inspirar a alguien en el proceso, pues qué bueno, pero pues no necesariamente es el objetivo. Creo que hay varios temas importantes de los que hablas, no sé si quieres empezar tú por alguno. Sí, pues mencionaste la parte de debate. Yo creo que hoy en día, pues 2 cosas. La palabra debate ya en sí, las personas ya lo sienten como algo negativo, sienten como una cierta agresión, cuando la verdad es que el debate, hay una historia que me contaron en Inglaterra, que habían clubs de debate, debate clubs, ¿no? Entonces en los pubs se juntaban los ingleses a debatir, ¿no? ¿Y qué sucedió? Llegó un momento, no me sé las fechas, no quiero inventarme nada, en un momento el gobierno tuvo que intervenir
porque estaban llegando a conclusiones muy peligrosas para el mismo gobierno, ¿ok? Entonces los empezaron a banir y haz de cuenta que, o sea, y claro que no era un comunismo ni un totalitarismo, era pues una democracia. Pensamiento libre. En teoría era pensamiento libre, pero empezaron a romper estos clubes de debate, ¿ok? Y los empezaron a estigmatizar y a tachar y se hizo una campaña en contra de los debates. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el debate? Yo creo que ahí, de cierta manera, puede haber una teoría de conspiración sobre cómo nos han vendido la falsa definición de que los debates son destructivos. Completamente al revés. Un debate, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, deberíamos de pensar en cómo platicar, cómo debatir, cómo argumentar, ¿no? O sea, hasta con nosotros mismos. O sea, empezando desde ahí, ¿no? Pero sí, con nuestra familia, con sus amigos, con la sociedad, con el gobierno, generar debates. Claro, ahora viendo el lado positivo de la cultura inglesa, es el debate formal con respeto, educación y verdad, ¿no? O sea, claro que es muy fácil atacar al individuo, es muy fácil partir de la ignorancia, partir de la falta de respeto, y creo que ahí es donde está la parte corrosiva de los debates, ¿no? Sí. Pero el debate en sí es el florecimiento humano. Sí, creo que platicamos sobre esto, ¿no, Andy? Creo que te conté esta historia. Esta historia me la platicó un señor que es productor de Modern Family en Hollywood. Es uno de los escritores de Modern Family, un tipo sumamente inteligente. Y él me contó esta historia sobre cómo la cultura árabe es la cultura más violenta del mundo y en gran parte está asociado al hecho de que ellos tienen el léxico más reducido del mundo. O sea, como su idioma tiene pocas palabras, ellos parten muy rápidamente a la violencia física, ¿no? Entonces, sí. O sea, la premisa es que si tú no tienes argumentos y herramientas para estructurar un punto de vista, sí. Pues partes de, oye, tienes razón, tengo razón, y de repente todos están gritando al Akbar, sí. Y sacan los sables y se empiezan a agarrar a madrazos porque no tienen no tienen herramientas para discutir. Sí. Y luego, obviamente, ¿no? Muy conspiracy theory, pero imagínate que conectas esto a George Orwell, en 1984, había un idioma legal permitido y un idioma prohibido que era solo el, ¿cómo se llama? ¿Power speech? ¿O no, es el... ¿True speech? No, pues es que hay diferentes cosas lo que hacen. Pero había un lenguaje... El doublespeak, sí. O sea, había un lenguaje específico que se llamaba doublespeak. El lenguaje del gobierno oficial. Exacto. Era doublespeak. Que era un lenguaje que no se permitía al pueblo, ¿no? Y aquí es donde hay algo que siempre me ha interesado mucho, que es esta idea del poder del lenguaje y de la subjetividad. Obviamente en el lenguaje, más allá que sí solo las palabras, sino la capacidad que tenemos nosotros de expresar el mundo en el que vivimos y entender el mundo en el que vivimos a través del lenguaje que usamos. Y esto está directamente conectado al background. O sea, si tú lees, pues aprendes más palabras, entiendes sí. Más conceptos, amplías tu léxico. Sí. Si viajas, conoces otras culturas, aprendes otros lenguajes, relacionas esos lenguajes a experiencias ¿cómo se dice? Fenomenológicas, que relacionas con la cultura, con la gente, con una vivencia, con una cadena significante, y pues tu léxico se está haciendo pues cada vez más amplio. Cada vez que usas una palabra te acuerdas de miles de diferentes contextos. Eso te permite también generar una empatía mayor con la persona con la que estás platicando, y es cada vez menos necesario que partas a la ignorancia, al pensamiento reductivo, a la violencia, a la agresión, que te puedas poner de una manera real en el papel del otro porque tienes una empatía real sobre las palabras que está usando el otro. Pero al mismo tiempo, si nosotros restringimos, y ni siquiera creo que sea un tema maquiavélico, a lo mejor es un tema de negligencia, porque imagínate que a través de la negligencia, y aquí pudiéramos argumentar el valor positivo o negativo de redes, y decir, oye, pues si la gente tiene acceso a contenido malo, a celebrities que están tontos, ¿no? Que no tienen cultura que esparcir, y lo que hacen es repetir estas mismas frases de microondas que los celebrities están repitiendo, y cantando estas canciones de reggaetón y de rap, y solo repitiendo y dándole eco a la cultura popular, pues esto se vuelve la cultura de las masas, y eso pues realmente pues no es suficiente para tener un buen debate. Porque ¿cómo partes al debate con una persona que su léxico viene inspirada del reggaetón y series de Netflix? Sí, o sea, es complicado. No hay manera de argumentar un lenguaje, no hay manera de argumentar una idea, estructurar un punto de vista complicado con palabras simples. Sí. Y en esa nota, o sea, volviendo a la comparación del mundo orwelliano de 1984 con nuestro mundo real, en el mundo de Orwell, que se imagina George Orwell, ellos cada año lanzan un diccionario con menos palabras, ¿ok? Entonces, o sea, sistemático. El personaje principal se da cuenta que como el diccionario se va haciendo más chico, ¿ok? Lo que no es nuestro caso en el planeta Tierra, en 2019. Nuestro diccionario se está haciendo más grande. Bueno. El problema es
que de cierta forma las burbujas que se están creando Sí, los echo chambers. hacen que las personas dejen de... Te pregunto, ¿cuál es la última vez que compraste un diccionario? Porque una cosa es tener Google, o sea, está Google ahí, pero no tener la capacidad de entender toda la variabilidad. O sea, si compraras un diccionario tendrías algo tangible, está de este tamaño, de este tamaño, de este tamaño, de este tamaño. Google, haz de cuenta que hace una curaduría para la persona, le asigna solamente el diccionario que la persona tiene capacidad de imaginarse. No le abre, o sea, en el search, en el cuadrito de búsqueda de Google, o en cualquier cuadrito de búsqueda, lo único que puedes escribir ahí es lo que se te puede ocurrir. Esa es la limitante. Entonces, Google no te va a dar conocimiento adicional de cierta manera. Que estás buscando, está de cierta manera limitado ahí para las imaginaciones. Entonces, ese argumento tiene sus limitaciones, tiene sus limitaciones. Pero las personas que solamente se dedican a un tipo de contenido, que bueno, ni siquiera hablar de libros, ¿no? Ya se atrapan en una espiral y es solamente las recomendaciones que les van a hacer, o sea, el algoritmo, de los algoritmos más valiosos del mundo, es el algoritmo de YouTube. Sí. Hay pocos algoritmos que valen más que el algoritmo que tiene El de Google, autoplay. el de YouTube. El algoritmo de Uber vale mucho también. Sí, pero el de YouTube vale mucho más. Pero vale demasiado más porque atrapa a las personas ahí y eso los limita. Y volviendo al tema del debate, pues los polariza. Eso es un cliché, ya se transformó en un cliché. Ya todos se saben estas palabras hip, que es el filter bubble y las polarizaciones de los debates. Pero en realidad son un problema y no hemos encontrado la solución. Por ejemplo, una pregunta, y no sé si quieras contrarrestar algo de lo que se dijo ahí o más bien partimos a la pregunta, pero por ejemplo, tú que has estado tan metido en el mundo de la mercadotecnia y de hecho creo que los últimos libros pues te ha salido y definitivamente tu conocimiento como que se expande más allá que eso, ¿no crees que la mercadotecnia en sí también es como un lenguaje burbuja? O sea, que la gente como que está atrapada y usa muchos términos muy parecidos y acaba en lugares relativamente predecibles y la gente que es especialista en mercadotecnia se mete cada vez más profundo al tema de mercadotecnia y responde el mundo y entiende el mundo a través de la mercadotecnia o comunicación o como le quieras decir. Sí, mira, el mundo del marketing o de la mercadotecnia no es ajeno al mundo. De hecho, es gran parte responsable del tipo de mundo que estamos viviendo. Sí. Yo no estudié mercadotecnia, ni siquiera estudié branding. Yo estudié relaciones internacionales, estudié periodismo, estudié administración de empresas. Mira. Trabajé de todo menos de branding hasta los 33 años, con lo cual mi visión no está sí, claro. dentro de una celda como le pasa a la mayoría de la gente dentro del sector, que hay una endogamia. Por eso ha agregado tanto valor, yo creo. Por eso se ha agregado tanto valor. Hace un par de semanas tuve una reunión de briefing para una multinacional cuyo nombre no voy a dar y salí diciendo, no, voy a pasar un presupuesto tan ridículo que no me van a contratar porque era como una charla de hace 30 años prácticamente. Sí. El briefing era ridículo, el proyecto era ridículo, pero el convencimiento de ellos era tan grande de que podían mentir y engañar y proponerle al mercado un producto que era totalmente impepinable, que ellos compran su propio engaño. Sí, claro. ¿Entendés lo Todos los que mienten compran su propio engaño. Bueno, esto no quiere decir que toda la mercadotecnia sea una mierda, ni que todas las empresas busquen no, hay gente que es muy buena, muy pro, hay compañías que lo hacen muy bien, pero sobre todo este matiz importante que es la mercadotecnia no es un bubble dentro de 1000 bubbles, sino que es en gran medida responsable del bubble, si entendemos mercadotecnia como publicidad y todo lo que viene dentro de ese agua, ¿no? Pero por complementar lo que estabais diciendo los dos, muy interesante, yo creo que antes el debate tenía que ver mucho con el aprendizaje. Uno debatía para aprender. Claro. Y cuanto con alguien más preparado debatías, más aprendías. Hoy se debate para imponer. Para ganar. Para que tu idea se imponga encima de la de los demás. Entonces, por un lado, no escuchás al otro y en realidad cuando vos creés que ganás, pierden todos. Porque no hay un enriquecimiento. Porque si entre tu postura y la mía puede estar la famosa tercera vía, que puede ser lo mejor de la tuya y lo mejor de la mía, en otra época hubiésemos estado abiertos. Hoy es lo mío o lo mío. Y si no, no quiero saber más. Exacto. Pero la palabra algoritmo que ustedes mencionaron
es muy responsable también de lo que nos está pasando, porque nos está sesgando muchísimo la comprensión del mundo a través de la información, porque el algoritmo lo que está haciendo es traerte contenido a like a tu forma de navegar, pensar, compartir, sentir, etc. Con lo cual, tu mundo sí es un bubble. Sí. Cuando vos salís y ves otros timelines o otros lugares, verás que el mundo es muy diferente. Sí. Lo que siento además es que el debate ahora casi no es cara a cara, es a través de las pantallas. Sí, claro. Y mucha gente está hiding, ¿no?, detrás de sus avatares. Porque si sos una persona que tiene unos ideales o unos principios o unas convicciones, Sí. incluso aunque no esté de acuerdo con las tuyas, voy a respetar que vos las defiendas. Claro. ¿Sí? El problema con los debates en la Inglaterra del siglo, fines del XIX, principios del XX, es que la izquierda, como se la conoce hoy, era mucho más culta, mucho más preparada. Sí. También no vivían para trabajar, sino que vivían o sobrevivían precisamente para imponer ideas, o ideologías, mejor dicho. Y el relato de la izquierda y la retórica de la izquierda sigue vigente aún hoy, cuando prácticamente no tienen argumentos, porque todo lo que son los derechos, las revoluciones, aquellas conquistas que hace 100 años tenían mucho sentido, hoy no lo tienen. Sí. Con lo cual, ¿dónde estamos parados hoy como sociedad? Cuando vemos los debates presidenciales, son un descalabro de patéticos, Sí. porque no se habla de educación, por ejemplo. Ya está. A partir de entonces, todo lo demás no tiene sentido. Exacto. Es lo primero y lo último que se tiene que hablar. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Porque la gente muchas veces nos critica o me critica y me dice, tu descripción de la realidad es brillante, soberbia. Compro todo lo que decís porque yo lo veo igual. Ok, what's next? ¿Qué hacemos? Sí. ¿Qué hacemos? Mira, yo creo que, viéndome un poquito atrás, dijiste, ¿en qué posición estamos hoy, no? Como sociedad. Yo creo que lo que sucedió en el siglo XX, o sea, las atrocidades de las guerras mezcladas con la gran emergencia de la ciencia, el Enlightenment, pues se cayó un poco la fundación de la humanidad, ¿no? O sea, esos valores que teníamos, los valores que teníamos, haz de cuenta que se colapsó el canon del planeta, ¿ok? ¿Por qué? Porque la ciencia desmistificó muchos mitos, las guerras mundiales nos movieron el corazón de nuestra especie. Nos dimos cuenta que no necesariamente la moralidad es universal. Entonces el ser humano, de cierta manera, tuvo que madurar mucho, dejó de ser un niño, y eso fue una cosa complicada, en el sentido de que ¿con qué llenas ese vacío? ¿Cómo llenas? O sea, una vez que una estructura no tiene los cimientos, se quitan, se hace un gran vacío y se hace caos. Sube nihilismo, suben diferentes formas sube el hedonismo, suben formas de llenar este vacío, ¿no? Entonces, claro, están los grandes poderes globales que de cierta manera jalan para su lado, ¿no? O sea, está la típica de Nietzsche que mencionamos muy seguido de quién se beneficia, ¿no? O sea, ¿quién se beneficia al que seamos así? Porque yo creo que no es un accidente que la sociedad global, sociedad global está muy genérico, ¿no? Pero digamos la sociedad del West, ¿no? Sea de esta manera. Y no estoy peleado con el hecho de que probablemente en Asia y en China tengan sus versiones también, de esto que nos está sucediendo, ¿no? Ellos también tienen sus vacíos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El rol del individuo pasa a ser algo muy, muy pequeño. Ya somos 7 billones de personas, entonces a la hora o más probablemente, a la hora de decir qué hacemos, es algo muy pesado. O sea, ¿a quién le preguntamos esta pregunta? ¿Se la preguntamos a los gobiernos? ¿Se la preguntamos a las instituciones de educación? ¿Se la preguntamos a las empresas, a la industria privada? ¿Se la preguntamos al individuo? ¿Qué tanto el individuo tiene responsabilidad de lo que está sucediendo hoy? Eso es algo extremadamente complejo y tal vez la responsabilidad moral, ¿en quién recae? O sea, ¿quién tiene la real capacidad de cambiar algo así? ¿Tenemos voz?
no estoy seguro que podamos decir, o sea, este video lo van a ver 1000 personas, 2000, 3000, pero ¿qué real cambio se va a hacer? O sea, ¿en dónde tiene que nacer el cambio? ¿En el individuo? ¿Tiene que nacer en el campo? O sea, ¿tiene que nacer a través del arte, de la escritura? ¿Quién lo va a leer? Las editoras controlan quién lo va a leer. O sea, ¿cuáles son las ideas aceptables? Volviendo a la idea de orwelliana del control lo hace el lenguaje. Sobre la ideología también. ¿Y quién hace el lenguaje? Son los que hacen los diccionarios, son los que hacen las definiciones. ¿Quiénes son estos? O sea, son los intelectuales, son hecho, los que escriben los libros, son los filósofos, son los psicólogos. Pero ve lo interesante, y creo que, y es interesante que lo menciones así, y aparte me gustó mucho la manera como lo planteaste, como trabajar en educación o hacer iniciativas de educación es el máximo acto subversivo. ¿Sabes? Es el máximo revolucionario, el revolucionario que llega realmente al clímax de su tesis, trabaja con educación, como diciendo, probablemente es lo único que realmente va a tener algún efecto, algún impacto en cambiar la realidad como funciona, porque creo que también al mismo tiempo casi es un acto de aceptación de la realidad, y decir, ¿sabes qué? O sea, ninguna revolución funcionó. O sea, ningún overthrow of government dio el resultado que se esperaba. O sea, cae Gaddafi y entra a Estados Unidos y pone uno nuevo. Sí. En Venezuela cae uno, entra Maduro y hay intervención americana. En Brasil cae Lula, entra Bolsonaro. O sea, no, pues, mira, es que... no quiero entrar a detalles de ninguno de ellos, pero parece parece que el sistema en sí como que tiene esta resiliencia, de esa perseverancia, y me parece que funciona en base a la ignorancia masiva. O sea, lo que perpetúa el sistema de control como es el hecho de que la gente se deje manipular, y es el hecho de que la gente pues esté muy a gusto con la manipulación. Porque también en esa hermosa frase de Cui Bono, parece que hoy la única responsabilidad que tenemos como seres humanos es hedonista, es gozar, es disfrutar la vida. O sea, de hecho me encanta esta frase de enjoy, ¿sabes? Y ¿sabes? Es como, es un mandato, ¿no? O sea, donde hoy a todos lados que vas, parece que es obligatorio, que tienes que disfrutarlo todo. Que te la pases, o sea, te vas de vacaciones, oye, disfruta tus vacaciones. Sí. O sea, pero yo no lo veo como algo bueno, o sea, no lo veo como, qué lindo, gracias, me estás dando buenos deseos. Jale, no, porque es cuando eres más esclavo del sistema, es en vacaciones. Porque es, disfruta tus vacaciones y regresa más eficiente y recargado de energías y dejas tus quejas fuera de aquí. Porque no queremos tus quejas. Sí. Lo que queremos es que disfrutes. Porque mientras estás disfrutando, yo me puedo asegurar de que tú seas ese ganado pasivo hindú que está completamente hipnotizado y yo te meto en un sistema de alta velocidad con el objetivo de continuar multiplicando el valor y la riqueza, y no sé cuál sea el objetivo, ni siquiera creo que exista un objetivo. Me parece que es un sistema que es como un residuo de la negligencia genérica que hemos tenido, pero parece que hoy tenemos esta obligación de disfrutar y de hecho mi pregunta hacia ti es, o sea, ¿tú eres positivo hacia el futuro o eres negativo hacia el futuro? O sea, ¿eres fatalista o eres optimista? ¿O un híbrido? Depende del tema, o sea, ¿cuál sería tu postura? Soy un optimista realista. Ok, ¿qué es eso? Porque creo que parte de lo que pueda pasar en el futuro, a pesar de que no creas mucho en el poder del individuo, yo sí creo que el individuo tiene la capacidad de cambiar ciertas cosas. Puede no cambiar el sistema, puede no cambiar una estructura de poder, puede no cambiar un código civil o penal, pero sí hay cosas que mucha gente, muchos individuos pueden trabajar para cambiar. Y a mí la parte más negativa del futuro está en esto de que... Ups. No sé, creo que se cortó nuestro video, pero el tuyo sigue bien. Sí. Ok. Sí. No sé, ¿se oye bien o no? ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Te vemos bien. Es que se está alentando mucho la imagen. Pero continúa. El tema para mí es, hemos creado un sistema de manipulación tan perfecto que ahora se va a perfeccionar aún más con todas las nuevas tecnologías, las máquinas, la inteligencia artificial. Hay una realidad de vigilancia y de control y de falta de privacidad que a mí me genera bastante respeto, ¿no? En el momento que todo el mundo sabe todo de todos a cada minuto,
lo único que estamos generando no es más seguridad, sino un control tan extremo que no nos va a permitir ser libres. Sí, sí, definitivamente. Sí, una gran parte de mi tesis fue sobre privacidad y ataco directamente los modelos de negocio del Internet. O sea, el Internet moderno, vaya. Sí. Por un lado, creo que la única forma de poder modificar alguna cosa es haciendo, porque lo único que transforma es la acción. Los debates son interesantes, la lectura es interesante, la escritura es interesante, pero lo único que va a cambiar algo es a partir del doing, ¿no? Sí, pero, digo, ahí el argumento, y es un argumento muy antiguo hegeliano, de hecho, que es, pues de la acción tuvo que anteceder un pensamiento. Ahí me parecía que estaba tardando mucho en aparecer Hegel, te digo. Siempre está, nomás que está observando desde su postura dialéctica, pero no, lo que pasa es que, o sea, y he escuchado esa frase muchas veces, y de hecho, ¿te acuerdas que platicamos en algún momento sobre, ¿cómo se llamaba el güey el influencer que dio conferencia en Bogotá? Puta madre. Se me fue el nombre, güey. El cristiano el evangélico. Se me fue su nombre. Bueno, X, el cristiano evangélico que dio conferencia tiene un nombre árabe, Daniel Javif. Dio la conferencia en Bogotá y creo que de hecho, o sea, no sé si respondió a uno de mis tweets o me retuiteó una mamada de esas, que fue diciendo un argumento parecido, que él decía, o sea, no sirve nada todo el pensamiento si no hay acción, ¿no? Sí. Y ahí la frase de Hegel que me encanta es, tengan cuidado, hombres de acción, porque no saben ustedes que son meros instrumentos de los hombres de pensamiento. De acuerdo. Y es una justificativa muy profunda que es, pues obviamente tiene que existir un pensamiento anterior a toda acción. Claro. O sea, porque si no seríamos hombres de impulso. Pero lo que la gente muchas veces no nota es que la acción que no es racionalizada probablemente ya viene tendenciosa del pensamiento de alguien más. O sea, si no es tuyo el pensamiento que detonó una acción, ¿de quién es el pensamiento que detonó tu acción? Claro, pero pensamientos originales tienes que ser Hay muy pocos, tienes que ser un filósofo PhD o un claro, psicólogo PhD. Pero por eso, ¿Sabes qué es PhD? ¿No? PhD es Philosophy Honorary Degree. Sí, o sea PhD, Philosophy Honorary Degree. Todos los doctorados son considerados filosóficos. Entonces, para tener cualquier pensamiento original, debes de tener pensamiento filosófico. Entonces, yo tengo una maestría en filosofía, yo no tengo doctorado. Pero no estoy hablando ni siquiera de nosotros. No estoy hablando de pensamiento original. Sí. Simplemente estoy contraargumentando. No, pero estoy contraargumentando la idea de que solo la acción genera cambio. Cuando realmente, pues, no necesariamente. Okay. De acuerdo, o sea, porque no necesariamente. Son los pensamientos que generan cambio. Exactamente. Más bien, los pensamientos son los que generan acción. Entonces, solo los pensamientos generan acciones que generan cambio. O sea, no hay manera de separarlo. Pero creo que lo que se refiere, Andy, es decir, la gente que solo se queda en pensamiento no cambia nada. Lo cual también es argumentable. Pues es la dialéctica del filósofo contra el filósofo aplicado. Exactamente. ¿No? O sea, o el intelectual, puramente intelectual, contra el intelectual que actúa en el mundo. Pero la neta es que fuimos sumamente irresponsables e interrumpimos. Estabas haciendo el punto de que... No, para nada. Pero básicamente... Interrumpir es importante. Y en Humanofón, básicamente, el círculo virtuoso es ese, ¿no? Viene el pensamiento... luego está el debate, el contraste y luego la acción, porque acción sin pensamiento y reflexión sin acción no sirven, ¿no? Es un poco hegeliano también, o sea que creo que te va a gustar Humanofón. Lo voy a leer. Y por otro lado, lo que decías antes del vacío existencial, yo creo que una de las grandes cuestiones que ha sucedido es que el vacío existencial lo llenó la mercadotecnia. Con estas promesas, ¿no? Disfruta, pásalo bien, sé guapo, adelgaza, cuídate, mímate. Te voy a hacer un programa en Netflix que te enseña a ordenar tu casa. Claro. Te dicen cómo ordenar, te dicen cómo hacer el amor, te dicen cómo irte de vacaciones, te dicen todo, y tú crees que tienes el control sobre algo y eres una marmota teledirigida. Entonces, ahí hay un tema que es una filosofía pop, que es como que no sé si fue el nacimiento de la autoayuda o alguna de esas cosas de que venden muchos libros chiquitos que hablan sobre que debes de ser feliz, ¿no? Que debes de buscar la felicidad. Y hay muchas complejidades en eso, porque en realidad, ¿qué es lo que te trae? Bueno, ahí llegamos al punto, a la pregunta más importante y la única pregunta que vale la pena, que es el sentido de la vida, ¿no? O sea, para responder una pregunta tan compleja como esa,
se requieren muchísimos años, pero bueno, Vidas. vamos a hacer un pequeño intento aquí, un modesto intento. ¿De qué sirve vivir, no? ¿Qué tenemos? O sea, ¿para qué estamos aquí? Hay muchas respuestas para eso, ¿no? Una de ellas, una muy popular, es vivimos para ser felices, ¿no? Ahora, el tema de esa respuesta, el gran problema de esa respuesta, y mi gran problema con esa respuesta, que es una respuesta muy popular en el mundo, es que es inmediatamente esto que mencionas, Diego, de lo de, si el sentido de la vida es ser feliz, entonces pues vas a estar atascándote Twinkies todo el día. Claro, güey. O sea, sí, comiendo chocolate, todo el fumando día. mota, tomando cerveza, Exacto. güey, teniendo one night stands. Entonces, ¿a qué se traduce eso de ser feliz? Al mundo moderno se traduce al hedonismo, al consumismo. Al individualismo. O hasta el individualismo y el nihilismo. O sea, voy a ser feliz, ¿qué me hace feliz? Ver Netflix. Entonces, pues, me vale madre Fuck todo the el rest. mundo. Voy a estar encerrado viendo Netflix todo el día. Entonces, ese es mi problema con la respuesta de que el sentido de la vida es ser feliz, ¿ok? ¿Cuál es una respuesta más completa? Me arriesgo a rescatar un poco de sabiduría de los griegos clásicos, que es la palabra eudaimonia, ¿no? La palabra eudaimonia no es un sentido, no es la exacta definición de felicidad, ¿no? Es como un estado de paz y satisfacción más genérico, ¿no? O sea, es como llamémosle no es una super felicidad tampoco, ni siquiera quiero usar la palabra felicidad, es como una satisfacción. Plenitud o whatever. Pues tampoco es plenitud, o sea, hay que encontrar la definición correcta ahí en los textos, ¿no? Pero es una cosa más allá del inmediatismo, también tiene un elemento de tiempo, ¿ok? Entonces, el hacer algo grande, o sea, también está el elemento biológico, ¿no? A la hora del tiempo no podemos olvidar la biología, ¿no? Que como bien mencionaste al principio del podcast, solo lo que tenemos es el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo, no? Es una pregunta que me ha hecho mucho pensar últimamente. Digo, no últimamente, desde hace mucho tiempo. Entonces ahí hay una respuesta que es encontrar las grandes recompensas de la vida. The big rewards of life. Pero para llegar a las grandes recompensas de la vida, uno tiene que sacrificar mucho. O sea, uno tiene que sacrificar mucho y sacrificar mucha felicidad para llegar a esas grandes rewards of life. Tú has escrito 2 libros. Te pregunto, ¿qué tanta felicidad te trajo escribirlos? Pero ¿qué tanta eudaimonia Requirió. ¿qué tanta eudaimonia te ha producido al agarrar tu libro al final? O sea, al verlo, o al ver la repercusión en tus seres queridos, en la sociedad, en las personas que lo han leído. ¿Qué tanto, digamos, utilitariamente, qué tanto retorno te dio de todo esto que hiciste, ¿no? O sea, pues mucho más. Tal vez tuviste que depositar pues tu tiempo, tu sangre, tu felicidad instantánea para lograr estos temas, ¿no? O sea, tuviste que dejar de ver Netflix. ¿Cuántas películas dejaste de ver, no? Pero ahora, ¿quién eres? Y luego, al final de tu vida, cuando te toque ya fallecer, que a todos nos va a tocar, vas a ver hacia atrás y vas a decir, hubiera visto más Netflix. Pues probablemente no, güey. O sea, No, pues quién sabe. Mejor dinos tú, ¿qué opinas? Creo lo primero de todo que no hay ninguna fórmula que aplique para todo el mundo. No. Sí, de acuerdo. El por qué vivimos para nosotros tres pueden ser 3 respuestas totalmente diferentes. Y los conceptos de vivir, de felicidad, de compartir, también pueden ser diferentes. Uno de los grandes problemas con estos libros de autoayuda que mencionabas antes es que dicen, este es el camino a la felicidad, este es el camino a la realización, este es el camino al éxito. Y somos 7.500 millones de personas que, es verdad, tenemos un 99,99% en común en nuestro mapa genómico, pero somos cada uno diferente en todo. Entonces, cuando vienen a decirte lo que tenés que hacer, o cómo tenés que vivir, o pensar, o sentir, o ser feliz, no lo compro. Creo que la vida también es ir creando y descubriendo aquello que te hace bien. No sé si llamarlo feliz solamente, porque la felicidad puede tener una connotación que hasta es incompleta para muchas cosas, ¿no? Para mí, el escribir un libro, y no es lo mismo el primero que el segundo, no solo por la temática, sino también por la experiencia acumulada, es un acto de egoísmo temporal y generosidad permanente, o generosidad trascendente. Porque cuando estás escribiendo el libro,
es cierto que estás muy metido hacia adentro, Sí. más allá de que yo tuve la suerte de coescribir casi Humanofón con Josefina, con mi mujer, Qué padre. y todo el libro fue un debate sin fin prácticamente. Lo escribiste con tu mujer. Estamos debatiendo casi 3 años después de haberlo publicado sobre cosas que fueron pasando a partir de la publicación y que enriquecen el pensamiento. Qué increíble. ¿Por qué digo que es generoso? Porque vos en realidad le regalaste tu tiempo a la gente, le regalaste tu experiencia, tu conocimiento, tu pensamiento, tu visión y lo transformaste en un libro y se lo diste a la gente. Con lo cual me parece un acto de generosidad, sobre todo Claro. cuando no tiene un fin comercial o mercantil, sino que el objetivo es ayudar a la gente a pensar o a crecer o a desarrollarse o a incorporar un conocimiento que ellos no tenían. A mí, sobre todo, Humanofón me resultó casi como hacer un doctorado, porque Claro. tuve que hacer una investigación brutal sobre todo lo que se te ocurra desde hace 1 millón de años, cuando el hombre se reunía socialmente alrededor del fuego, a cómo fueron impactando los grandes descubrimientos o creaciones humanas, el arado, la rueda, la agricultura, la máquina, la educación. Darte cuenta que desde los griegos clásicos a hoy, el ser humano ha sido incapaz de inventar o crear nada nuevo o trascendente o relevante, Sí. y que a pesar de la gran cantidad de avances tecnológicos en nuestro intelecto, tenemos básicamente la madurez de hace 2000 años, ¿no? Sí. Lo cual me lleva a preguntar qué carajo estamos haciendo. Sí, sí, qué tan listos estamos Sí. para todo esto. Sí. Y una pregunta, Andy, o sea, y a todo esto, o sea, ¿qué te motiva ahora? O sea, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es tu visión para los próximos años? ¿Tienes algún gran proyecto? O sea, y te lo pongo, o sea, obviamente me estoy proyectando con la pregunta, ¿no? O sea, Sí, claro. no sé si, obviamente me estoy proyectando con la pregunta, en el sentido de, o sea, pues jugué el juego de emprendedor un rato, me fue muy bien, o sea, me gusta el emprendedorismo, me motiva mis empresas, me gustan mis cosas, o sea, no sé, pero siento que algo falleció en mí recientemente referente a este espíritu revolucionario. Y no sé si tengas algo de insight que compartirme como para decir, tranquilo Diego, va a volver, o es parte del proceso, o no sé, es parte de madurar, estás dejando de ser un chico soñador y tal vez el mundo no puede cambiar, vas a lograr un cambio en tu familia y en tus seres queridos cercanos, pero pues that's it, eso es lo que puedes llegar a hacer, o todo ese gran intelectualismo del que investigaste para escribir tu último libro, pues tiene su aplicación conceptual, pero hay un límite en lo que se puede llevar a acción. O sea, ¿qué recomendación tienes? Te hablo de mi experiencia personal. Solo existe esa. Si sirve algo de lo que digo, buenísimo. No me gusta para nada dar consejos porque la vida de cada uno es tan particular, Claro. que uno debería meterse en la carne del otro para poder dar un consejo real, ¿no? Pero Sí. lo que sí te puedo decir, por un lado, es que yo me di cuenta que si querés cambiar algo, tenés que estar dentro del sistema, porque desde fuera del sistema no se puede cambiar. Entonces, yo desde Totem Branding, que es mi compañía de branding, lo que estamos haciendo es trabajar ahora mismo justo en 5 continentes con compañías con las cuales compartimos una visión común que tiene que ver con marcas honestas, marcas auténticas, marcas con propósito, marcas con impacto positivo, marcas con personas primero, marcas con un compromiso de mejora de la sociedad o del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos trabajando muy lindo con este tipo de compañías. Te aclaro que son la minoría. Claro. Y la verdad que reconforta mucho el encontrar gente que tiene esa capacidad de compartir el viaje. Sí. Por otro lado, me gusta muchísimo seguir participando en algunos ámbitos académicos o en algunos ámbitos de conferencia para conocer gente como vos, por ejemplo, Sí. donde en mediodía de Panamá tuvimos un debate más interesante que todos los debates previos de las últimas semanas combinados, lo cual indirectamente enriquece porque el gran tema que mencionaba Humanofón, de que somos insensibles, es que somos insensibles en todo. Y cualquier activación que uno tenga, por lo menos que yo tenga, que me haga sentir, ya es una razón más para querer estar vivo.
para querer seguir avanzando, para seguir compartiendo, para seguir creando. Yo me trato de poner metas cortas, porque creo que la transformación es tan brutal en tantos ámbitos que proyectar a 10 años es pifiarla de cabo a rabo. Sí, claro. Y la única forma de llegar a algún destino más o menos razonable o coherente, ya lo dijeron los chinos hace 5.000 años, ¿no? Cualquier viaje de 1.000 millas empieza con un paso. Y yo soy muy fan del paso a paso, ¿no? Step by step in order. Que cada paso sea una meta y que cada meta sea un paso. Y así avanzo mucho. Sí. Totalmente de acuerdo. Tengo dos comentarios sobre este tema. Sobre este tema la pregunta que planteaste. Pues uno es de Aristóteles, juntando también el tema de lo que platicamos del sentido de la vida y lo de la motivación. Me gustó mucho la respuesta de Aristóteles sobre el sentido de la vida. O sea, el argumento de Aristóteles para el sentido de la vida es el siguiente. Pero es un pensamiento medio arcaico, pero se mantiene relevante porque es muy lógico. Entonces, en su época, o sea, él decía que habían 4 tipos de seres, ¿no? De seres vivos, ¿no? Las plantas, los animales, las personas y los dioses. Claro que los dioses, pues ya ni los contemplamos, ¿no? Pero bueno, plantas, animales y personas. Él dice que una planta, o sea, ¿cómo florece una planta? ¿Cuál es el sentido de la vida de una planta? Una planta florece cuando tiene agua, sol, crece, se reproduce, ¿no? Hasta ahí. ¿Qué es una planta que no está floreciendo? Una planta que no tiene esas partes. Entonces se marchita. Bueno, pasa al próximo paso. ¿Qué es un animal? Pues un animal es como una superplanta, ¿no? O sea, el animal tiene, nace, crece, se reproduce, necesita todo es lo mismo que la planta, pero también necesita otra cosa que la planta no necesita, que es la libertad. O sea, el animal necesita caminar, poder salir cazar. Libre, exacto. Entonces, poder cazar, poder salir, además de lo de la planta, entonces se acumula, ¿no? Entonces, un animal no solo necesita lo primero, sino que también necesita lo segundo para florecer. ¿Y el ser humano? Y el ser humano es como un super animal. O sea, el ser humano necesita, sí, nace, planta, crece, se reproduce, la parte de estar libre. O sea, por ejemplo, un animal enjaulado no está floreciendo. Al mismo tiempo, un humano enjaulado pues no está floreciendo. Pero no es solo eso. Entonces, o sea, un humano que tenga todo lo de la planta y todo lo del animal no es suficiente. ¿Qué es lo que tiene el humano? Tiene funciones más elevadas que el animal y que la planta, que es el lenguaje, el razonamiento y la creatividad, ¿no? Entonces, la respuesta de Aristóteles para el sentido de la vida es esta, y tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, con lo que dijiste hace unos momentos, que dijiste sobre crear y construir. O sea, tú hablaste que eso te trajo mucha satisfacción. El proceso de escribir tus libros, eso fue lo que más te trajo pues, bienestar, o lo que le queramos llamar. Entonces, tal vez, Diego, en este contexto, o sea, yo no tengo la respuesta, soy más joven que tú, pero igual y este concepto de Aristóteles... No sabemos. Sí. Exacto. Podrías tal vez enfocarte en estas altas funciones, que ahí es donde te puedes revivir esa chispa. O sea, todo lo que creaste con tus empresas, tú tuviste que utilizar esas funciones elevadas a un nivel que no tenías la idea de... O sea, empujaste tus límites, ¿me explico? No, y sí, pero digo... Ya había tardado en salir la segunda vez, Andy, pero... Sí. Pero... qué raro, en el video estás hablando, pero no se escucha nada. ¿Estabas diciendo algo, Andy? ¿Dijiste algo, Andy? Disculpa. No. Seguramente vas a mencionar Hegel, ¿no? Sí, definitivamente, ya va a salir Hegel la segunda vez. Sí. O sea, ese es el dilema del esclavo y el maestro. O sea, porque... O sea, el esclavo se ve reflejado en su trabajo, ¿no? Y haz de cuenta que tú tienes esta como duda existencial de quién eres, de qué es el ser, y tú produces para verte reflejado en lo que haces, ¿no? Porque, o sea, como perdiste la disputa con el maestro y no pudiste recibir tu individualidad a través de la admiración del otro. Pero la pregunta es, ¿qué opción tienes? ¿Cómo que qué opción tienes? O sea, ¿tienes opción de no trabajar? Lo que pasa es de que, o sea, siendo pragmáticos, porque estamos hablando de ti, al final de cuentas. No, pues, o sea, de cada quien. La pregunta individual es el quién soy, y el quién soy se constituye a través del primero, de la disputa entre el esclavo y el maestro, pero cuando pierdes como esclavo, pues empiezas a producir para verte reflejado en lo que produces. Y te identificas quién eres a través de tu capacidad productiva. Entonces, la creatividad es algo que da sentido a la vida, porque pues obviamente le da sentido a tu ser. O sea, tú te ves en las cosas que haces. Escribes un libro y dices, este es mi legado, esta es mi manera de pensar, esta es mi manera de entender el mundo, esta es mi óptica sobre las cosas. Yo no hablé específicamente de trabajo.
No, pero hablaste Yo de no. la creatividad. Hablé de las funciones más elevadas del ser humano. Pero creatividad era una de ellas. Sí, pero no necesariamente para generar dinero. No estoy hablando ni siquiera de generar dinero. Podría ser arte. Sí, o sea, pues, podría estás ser hablando escultura. Estás hablando de producir. No, pero producir tú lo vinculaste a capitalismo. Yo no. Producir es producir trabajo. O sea, producción. hacer algo. Sí, producción puede ser producción manual, o sea, puede ser artesanal. O sea, tú haces un jarrón de arcilla y haces el jarrón de arcilla, como decía Niemeyer, Exacto, el a arquitecto eso me este refiero. brasileño. El arquitecto brasileño decía, yo no me inspiro en el monumentalismo urbanístico, yo me inspiro en las formas de las montañas de Brasil, del Corcovado, y las formas sensuales de las mujeres de la playa. Y él hacía la arquitectura en base a lo que él veía. Pero pues ahí es donde tú te identificas como persona porque tú te ves reflejado en lo que produces o what you produce, o sea, en tu capacidad general algo, ya sea contenido, arte, forma, estética, pensamiento original, lo que sea. Pero ahí es donde está lo raro para mí, Andy, porque por ejemplo, o sea, y no lo tomes para nada como crítica, pero... O sea, y qué noble que llegues a este momento de tu vida donde, pues, o sea, tienes un capital intelectual acumulado enorme sobre mercadotecnia, sobre cómo debería de ser el futuro el tema de la comunicación y de las marcas, y te des el lujo de trabajar solamente con empresas, que obviamente, pues, es una manera tuya de ser más congruente con tu propia filosofía de vida y tu manera de entender el mundo, y trabajas solo con empresas que comparten esa visión de que tiene que haber transparencia, tiene que haber honestidad y todo. Pero, o sea, the game is rigged. O sea... The game is rigged, o sea, en el sentido, no sé si soy paranoico en esto, pero... Sí, pues entonces suicídate. O sea, pero continúa siendo el juego del ratón de persigue o sea, esta capacidad tuya de solo eres a través de lo que consumes o a través de lo que eres. ¿Sabes? O sea, sigue siendo un enjoy. Lo de consumir. Sí, claro. O sea, pero porque... entonces tu respuesta es don't enjoy. Sí, mi respuesta es don't enjoy. Pásate la pinche. Sí, mi respuesta es pásate la pinche. Para tener una vida ojete. No, para tener una vida con sentido. Para tener una vida con güey? sentido. Claro, güey, es que ahí te va lo raro de esto para mí. Entonces Creo que- estarías encajándote clavos en las manos todos los días. No necesariamente, o sea, si ese sentido, o sea, si ese sufrimiento le da sentido a tu lucha, Sí. pues entonces sí, encájate clavos, güey. O sea, si eso le va a generar sentido a tu lucha, está bien, encájate clavos. Pero a mí me parece que, o sea, el enjoy es sumamente complicado porque el enjoy para mí resta sentido en lugar de agregar sentido. Y yo creo que lo que agrega El sentido... enjoy a corto plazo, o sea, el ser feliz. No sé si el enjoy en general, güey. No, Qué me te chingados, mamaste, ya güey. sé, tengo mis dudas. Está Perdón, muy güey. mal, güey. Perdón, no sé. Ahí no hay Es una tesis. Eso no es un argumento, güey. O sea, no sé si... Espérate, te estás contradiciendo. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cuál es el sentido de la vida entonces? No tengo ni idea, ni siquiera propuse eso. Bueno, pero no es enjoy. Pero entonces, ¿qué estabas diciendo? ¿Cuál es tu argumento? Que ¿Cuál es tu argumento? Que el enjoy le resta sentido a la vida. El disfrutar en general. Le resta sentido a la vida. ¿Estás de acuerdo con Aristóteles entonces? O sea, Aristóteles no habla de enjoy, habla de usar tus más altas funciones. Entonces Sí. tú dices, ¿no uses tus más altas funciones? Si son por el propósito de disfrutar, no. Si son el propósito de usarlas. Pues que depende. Aristóteles no dice si es para disfrutar. Ahí te va mi premisa. Mi premisa es... Primera pregunta, ¿tú piensas que es Yo no creo que exista un sentido de la vida. ¿Sientes, Soy más nihilista en ese caso. Soy más Nietzsche. ¿Sientes que necesitas... Espérame, déjame terminar Bueno, el ¿te argumento. gustaría que las personas vivan una buena vida o una mala vida? ¿Qué es buena y qué es mala vida? Sí, no, ya sé, pero, o sea, en las definiciones contemporáneas de buenas o malas. ¿No? Pues es que ¿para qué? O sea, porque pues digo, lo que pasa es que tú crees que estás viviendo una buena vida con nobles causas y estás comportándote contra la moral de la modernidad y la moral de la modernidad muchas veces se prueba que era, Pues es que era es el tema desvirtuosa. biológico, o sea, es continuar espera, con el florecimiento de la especie, güey. Sí, o sea, pero ahí... Si te vale pero ahí- mal el florecimiento de la especie, te vas a salir de la genética. ¿Florecimiento de la especie? Sí. O sea, ¿qué te refieres? Porque, o sea, what do we strive for? O sea, se supone que el comportamiento común nos debería de llevar a un futuro con menos conflictos. O sea, deberíamos de evitar los conflictos, la violencia, la esclavitud, ¿sabes? O sea, todo lo que genera conflicto entre los seres humanos deberíamos de evitarlo. Pero ni siquiera esto... ¿Para o sea, qué si no hay sentido en la vida? Pero, por eso, pero se lo tenemos que dar. ¿Por O sea, qué? porque pues, si no, ¿para qué? Pues, si no te suicidas. Exactamente. O sea, porque de hecho... la respuesta lógica a tu es que decía- pensamiento, la quién- respuesta lógica a tu pensamiento es el suicidio. Sí, o sea, Heidegger decía, creo que es Heidegger, no me acuerdo si Heidegger o Schopenhauer, puta madre, lo voy a mis podcasts. Lo O acabo sea, de leer ayer. lo opuesto al florecimiento es la decadencia. O Sí. sea, lo que estás diciendo que es que no necesitamos preocuparnos con el florecimiento. No, al revés. Que solo cuando te preocupas por la decadencia existe realmente el florecimiento.
Ok. O sea, que no deberíamos de preocuparnos, o sea, el florecimiento no es un objetivo alcanzable y no Pero es que una meta. Ni siquiera, o sea, estarías tratando de irte contra tus instintos. O sea, las ganas de venirte. Deberías de aguantártelas. O sea, entonces no se puede, güey. No. Cuando eras adolescente, tu cuerpo te pide, se te para, te tienes que jalarle la verga y te tienes que venir. No sé por qué caíste tan bajo en tu ejemplo tan vulgar, güey. No, porque pero eso sí. es la biología, perdón, güey. Pero sí, me equivoqué. Eso con Aristóteles se terminó con el sexo. Sí, que al final. sí. es lo que va a la giro, vida. Pero ese giro no me lo esperaba. Esos instintos, ya no eres humano. Si te quitas esos instintos de florecimiento, ya eres o sea, ya no eres, güey. Si te quitas los instintos... ahí está. Deja trato de argumentar esto bien porque lo voy a Se me tratar de hace que no estructurar. pensaste bien a lo que estás No, machi. O sea, y es algo que he estado pensando hace mucho tiempo, güey. Continúalo. Lo que estoy tratando de decir es, al contrario de lo que la gente cree, donde tratamos de poner primero el propósito y luego justificamos nuestras acciones, yo creo realmente que funciona al revés. O sea, solo el obstáculo le da sentido al propósito. ¿Sí? ¿Sabes? ¿De acuerdo? Pero es aquí el factor, el orden de los factores es súper importante para el resultado. O sea, yo creo que es falso que la gente diga, este es mi propósito y este propósito me va a enfocar direccionalmente mi comportamiento para superar esos obstáculos. No es así. O sea, la manera como funciona realmente es el obstáculo es el que le da sentido al propósito. Claro. ¿Sabes? Solo el obstáculo le da 100%. sentido al propósito. Si no hay obstáculo, no hay propósito. Ok, entonces te O sea, pregunto, no sirve de nada el pensamiento de high order, el pensamiento de alto nivel conceptual, de decir el propósito de la vida está en estas vocaciones de alto nivel, Sí. ¿cómo hablabas de lo que decía Aristóteles? higher purposes de of man. o sea, estos higher purposes, Of o sea, people. solo cobran sentido en base a los obstáculos. Si no hay obstáculos, los propósitos Claro. no significan nada. estoy de acuerdo. O sea, Ahora, ese es mi punto para todo esto. Lo que Y mi punto para todo esto es que creo que como el leitmotiv de la modernidad o el pensamiento dominante de la modernidad es esta idea de que la gente se la pasa buscando propósitos al mismo tiempo que evita obstáculos. Y esto para mí es la gran mentira de la modernidad. O sea, esto para mí es una de las cosas que más me duele. Platico con N gente de todos estos temas, ¿no? Y parece que la pregunta común es esta al mismo tiempo que buscamos sentido, evitamos obstáculos, ¿sabes? Y no tiene, o sea, no funciona así. Porque solo el obstáculo le da sentido a los propósitos. Sí, Mientras la gente trata de evitar los obstáculos, le resta significado a todos sus propósitos. Y una vida con propósitos, sin obstáculos, me disculpas, pero no sirve de nada. O sea, de hecho, ayer vi esto que, bajándole un poquito al tono de la comedia, que era que sería una excelente campaña del aborto, hablar sobre Schopenhauer y decir que la mayor fortuna que podría tener una persona es no haber nacido. Entonces, es el pesimismo absoluto. Es el pesimismo absoluto, Sí. que es decir, ¿sabes? O sea, la mayor fortuna de un ser humano es no nacer para nada. O sea, es Pero evitar, te voy a decir, todo el dolor existencial. Otras funciones altas del ser humano. ¿Sabes ver. cuál es? La risa. Laughter. Okay. Sí. Otra función alta del ser humano es el amor. Sí. Okay. Entonces, a la hora de enamorarte de alguien, el amor está intrínsecamente relacionado a... Y tú puedes hablar mucho de amor, o sea, tú te acabas de aventar un libro que tiene que ver con eso. Sí. Y pues claro, o sea, digo, tú te enamoraste a muy temprana edad y muy profundamente y sigues enamorado y haz de cuenta que todo eso te fue modificando y eras muy joven. Entonces, toda la vida que tienes hoy, la vida que tenemos todos es una larga cadena de causas y consecuencias y causas y consecuencias, causas y consecuencias. Y a veces Pero se nos... Calma. Causa. Calma, a Causa veces se nos... primero. Siempre primero causa. A veces, estoy de acuerdo con eso. A veces se nos olvida que estamos avanzando hacia el futuro en la completa oscuridad. O sea, nadie sabe exactamente lo que está haciendo. Y de repente uno que otra persona prende una luz y nos volteamos a ver de que, y hay mucha culpa alrededor, hay mucha... ¿De qué estábamos haciendo? Mucha ingenuidad, hay mucha hipocresía, hay muchas cosas que suceden y nos toca vivir hacia adelante. Eso sí es una condición única. Somos criaturas, somos seres atrapados en la flecha del tiempo. Sí. Nadie se puede salir del tiempo. O sea, una vez que se empieza a hablar de tiempo, se empieza a complicar mucho la plática. Porque estamos avanzando, o sea, los segundos solo van hacia adelante. Entonces, tú no tienes cómo
regresar y retransformar ciertas cosas. O sea, solamente va hacia adelante. Entonces, solo entiendes hacia atrás, pero tienes que pensar hacia adelante. Exactamente. Sí. Digo, esta frase que mencioné, no es para nada mía. Es de una película de Spotlight, la de Spotlight que creo que ganó un Oscar, que habla sobre cómo la religión católica... Fue una investigación en Boston de unos periodistas que... Sí, la vi. Ya la viste. Que se me hace genial el papel del editor. El papel del editor, no me acuerdo el nombre de ese actor, pero ese vato es un supporting actor que debería... Si le ves la cara vas a ver quién es. O sea, es un genio el vato. La forma en la que... ¿Pero cuál es la frase? La frase es esta, de que se nos olvida que estamos avanzando en la oscuridad. Y de repente alguien prende una luz y nos damos cuenta de que... Y nos vemos todos ¿sabes? la cara. Y eso es lo que le sucedió de cierta manera a la religión católica y con el tema de la pedofilia, ¿no? Sí, o claro. sea, todas esas grandes atrocidades que de cierta manera sigue existiendo. Pero un periódico en Boston como que levantaron un hilo vimos toda la y película. levantaron todo ese pedo. Pero bueno, o sea, hay muchísimos temas de complejidad. Pero estás de acuerdo conmigo, o sea, la premisa que quería poner, y creo que la planteé muy raramente porque empecé con algo sumamente intangible, es esta idea de solo los obstáculos le dan sentido al propósito, y siento que mucho de lo que hacemos hoy en día es evitar los obstáculos y solo buscar propósitos, lo cual suena completamente absurdo. Pero ¿qué pasa si el obstáculo no tienes, le ves algo que ni siquiera vale la pena ser superado? No, pues no sé, o sea, ya hablaríamos de casos en general, pero creo que, con esta cultura de enjoy, esta cultura hedonista que es... ni se levantan los... pues a eso me refiero. Pues o sea, pero a eso me refiero, Mateos, y esto para mí es el zeitgeist. ¿Sí? O sea, esto para mí es como lo que define el comportamiento de la masa hoy en día. O sea, el comportamiento de la masa hoy en día es... Estoy de acuerdo. Disfruta, quita todas las restricciones de tu vida. Claro. Evítate todos los problemas, no pienses. Aquí está tu impuesto para quitarte la carga moral, haz yoga para que mañana puedas regresar a ser un pinche ejecutivo despiadado, no uses popote de plástico para que puedas conseguir teniendo 15 hijos, güey, ¿sabes? O sea, ve a la iglesia a confesarte para que puedas ver siguiendo pornografía, pedofilia en el fin de semana. O sea, ese es el problema. O sea, el problema es que vivimos una vida donde parece que todo el tiempo estamos buscando propósitos, pero lo que hacemos al mismo tiempo es quitar todos los obstáculos. En eso estoy de acuerdo, y tu punto es sociológico. O sea, no es un punto de filosofía de sentido de la vida. O sea, no. Es un tema de sociología. Sí, de sociología, exacto. Sí. No sé, ¿qué opinas, Andy? Es el inmediatismo. Ay, está tomando... No sé, está tomando voy a notas. anotar todo, mis notas, todo allí. Sí, yo también siempre tomo muchas notas. Sí. Creo que al Excelente. final cada uno arma su cosmovisión en parte a su experiencia personal y vital. Lo único que tenemos. Cuando dice una palabra, para mí el valor de la palabra es muy importante. También viene muy sesgado, porque vos, por ejemplo, recién hablabas del amor, pero hablabas del amor en un ámbito muy específico, que es el de la pareja. Sí, claro. No hablabas del amor hacia los hijos, o hacia los padres, o hacia los hermanos, hacia los amigos, o hacia lo que hago, o hacia la vida, o hacia Dios, lo que sea. Claro. Con lo cual, a veces el sesgo o el matiz es el que marca toda la diferencia, ¿no? Sí. Propósito versus obstáculos, obstáculos versus propósitos. Una de las cosas es elegible y la otra no. Vos podés elegir tu propósito en la vida y vos no podés elegir los obstáculos que la vida te va a poner. Con lo cual, es otra. Es un tema complejo, porque vos podés intentar evitar los obstáculos, pero la vida te los pone adelante y no podés evitarlos, están ahí. Claro. Sí. Y después los otros dos temas, que al final esto es una mezcla de Woody Allen con la filosofía moderna, que es las dos cosas que más se habló es sexo y querer, ¿no? No querer sexo y el querer, el concepto de amar. Claro. Y al final somos unos seres animales, más allá de la música, el crear vasijas, el arte y todas esas cuestiones que nos diferencian de la bestia, diría yo. Seguimos siendo animales que queremos querer, queridos y tener sexo. Eso es básicamente el reduccionismo. En la época de Pitágoras, el propio Pitágoras llegó a tal nivel de excelencia en la matemática que dijo, ya está, ya sé todo de matemática, ¿qué más hay en la vida? ¿No? Y entonces ahí entró en la filosofía el tipo, porque él necesitaba encontrar respuestas superiores. Claro. El punto crítico acá es cómo
en vez de polarizar entre lo uno o lo otro, entre obstáculo o propósito, o entre sexo o amor, o entre filosofía y acción, ¿por qué no sumamos las cosas? ¿Por qué no buscamos esos puntos de encuentro que hagan que las cosas sean mejor? Porque cuando vos juntás sexo con amor, el resultado es mejor. Cuando juntás obstáculo con propósito, el resultado es mejor. De acuerdo. Cuando juntás acción con filosofía, el resultado es mejor. Son estas dialécticas. Pero el gran dilema es que nos enseñaron a pensar no solamente muy cartesianamente y muy binariamente, sino que llenaron nuestro cerebro de celdas. Entonces es muy difícil entrelazar cosas dentro de tu cabeza porque cada cosita está en una casita, en una cajita. Y por otro lado, este océano tan extenso de información de 1 milímetro de profundidad, lo que produce es que en una hora de conversación hayamos tocado temas que cada uno necesitaría 10 años de conversación. Cada uno de los temas, no 10 minutos. Wow. Pero bueno, la realidad, yo no creo que estemos en la oscuridad. Yo creo que la reflexión de Keaton, que era el editor de Boston Globe, él hablaba de la oscuridad en términos de la pederastia dentro de la institución iglesia, que era un territorio apagado, oscuro, donde nadie ponía luz, nadie hablaba, nadie ponía el foco. Medio es todavía, ¿eh? Sí. Y bueno, también. Yo creo que tenemos un presente brillante y cualquiera que tenga cualquier análisis comparable, ¿no? Porque no hay datos de toda nuestra historia previa, pero nunca en la historia fuimos más sanos, tuvimos más oportunidades, fuimos más libres, fuimos más inteligentes, fuimos más todo, ¿no? Sí. Con lo cual, si uno tuviese que nacer de nuevo, seguramente elegiría nacer acá. Porque si elegís nacer en la época de Aristóteles, te hubieses muerto a los 23 años y probablemente de una diarrea o de un resfriado. Sí, o si no nos hubieran obligado a tomar veneno. Depende de nacer como los tres son muy guapos, nos hubiesen hecho saltar desde el monte de Atenas a sí. No, también depende de nacer como quién. Depende de nacer como quién. Y también hoy en día lo mismo. Sí, yo lo que usé esta metáfora de Spotlight y la apliqué a la metáfora antigua de los griegos, que la oscuridad y la ignorancia son uno, y el conocimiento y la luz son uno. O sea, es la metáfora de conocimiento es luz, obscuridad es ignorancia. Entonces, en ese término, y de cierta manera es la metáfora que usa el actor con el contexto de la iglesia, pero yo la apliqué a todo, ¿no? O sea, más luz, más conocimiento, más diálogo, más debate. ¿Me explico? Para mí, por recogerte de Aristóteles, a mí lo que más me preocupa, que es algo que sigue muy vigente y seguramente mucha gente me odie por lo que voy a decir, pero como lo dijo Aristóteles, en todo caso, odienlo a él. Aristóteles dijo que la democracia era un sistema nefasto porque permitía a todo el mundo acceder al poder. Sí. Y la mayoría, quote Aristóteles, no está nada preparada para acceder al poder. Claro. Por lo tanto, él creía que la democracia verdadera tenía que ser la de unos pocos, ¿no? Aquellos que están realmente preparados para dirigir, para tener una visión, para poder tener el poder en sus manos. Eso lo dijo Platón en la República. Es del Philosopher King. Aristóteles lo plantea y Platón lo refina, ¿no? Porque al final acá entre ellos iban pasando, ¿no? Sí, al revés, sí. Oye, Andy, que no escribió nada, pero bueno. Oye, Sócrates no escribió nada. La verdad es que es lo único frustrante de toda esta conversación es el hecho de no haber podido compartir un vino, una cerveza, o vernos a la cara. Sí, digo, la última vez que platicamos hicimos un par de planes por ahí de inventarnos unos proyectos con la excusa de irnos a tomar una bebida en algún país extraño del mundo y pues estamos trabajando en ello. Eso es lo que más me interesa. O sea, si encontramos una excusa para trabajar juntos y poder tener estas conversaciones, yo voy a tener una vida feliz y plena y con propósito. Ahí está. Sí, pero es hedonista. No, porque es filosofía. Madre. Pero güey, la filosofía como artículo hedónico. Es de tus funciones más elevadas. ¿Te gustó la plática de hoy? Obviamente. ¿Sí o no? ¿Qué respondimos? No importa responder. No se trata de responder, se trata de filosofar. Pero bueno, no necesariamente. Bueno, no necesariamente. Hedonismo sería comernos una nieve así atascada y luego jugar Overwatch. Eso es hedonismo. No sé si existe también el hedonismo filosófico y no estemos.
No, eso es en la tarde. Ah, No sé si estas conversaciones no sean puramente indulgencia también, pero la verdad ya no me importa. O sea, la verdad, Pues alguien me dijo que tenía que disfrutar mi vida. Alguien me dijo que tenía que disfrutar mi vida. Yo estoy disfrutando mi vida. Yo estoy cumpliendo con mi papel de vaca hindú. Estoy feliz, güey. Estoy contento. Es que el instinto humano es buscar una buena vida. O sea, buscar maximizar... Placer, minimizar sufrimiento. No solo placer, buenos momentos, como lo quieras definir. Pero bueno, lo importante de esto es que platicamos durante 1 hora 10 y no concluimos absolutamente nada, lo cual prueba que el debate es sumamente importante en la modernidad. Pero porque seguimos pensando en términos empresariales, que todo tiene que tener un fin pragmático, ¿no? Claro. A veces no se el descubrimiento es no tener ninguna conclusión, es simplemente seguir explorando, seguir debatiendo. Exacto. Claro. Todo esto deja un pozo en cada uno que en los próximos días diga, puta, esto no lo había pensado y está bueno. O a partir de esto lo otro. Y te soy sincero, o sea, me encantó porque la gente que va a ver este video, o sea, seguramente como no propusimos absolutamente nada, no planteamos ninguna propuesta, y lo digo en bueno, o sea, lo digo como algo bueno. De que no hagan esto en sus casas. Porque esto lo que va a generar es exactamente lo que yo quería, obstáculos. Sí. O sea, la gente va a ver este video. Otra palabra muy buena que es de los griegos, se llama aporía, ¿ok? Los griegos, una vez que hacían filosofía, salían de la plática filosófica con un sentimiento de aporía. ¿Qué significa aporía? Es este sentimiento de confusión, con motivación, con ganas. Es lo mejor que existe en el mundo, güey. Sócrates le llamaba... Ese es mi sentimiento favorito del mundo, el sentimiento de aporía. Y es lo que hacía Sócrates. Sócrates lo que hacía era como un stingray, como una mantarraya, que picaba con su cola así, o sea, y te electrificaba. Sí. Ese es el sentimiento de aporía. Sí, pues con confusión. Es lo que dijo Andy que le hice ahí en Panamá con algunas preguntas que eran como inyecciones. Lo de los dardos. Sí, está chido. Es un muy buen sentimiento y creo que yo trato de hacerlo en lo demás porque es lo que más me gusta que me hagan a mí. Ándale. O sea, a mí me encanta que el sentimiento de aporía de decir, en la madre, acabo de escuchar algo que nunca había considerado, que nunca había entendido. Pues es el hype, y ahora me da el vacío existencial de decir, ¿cómo carajos funciona eso, güey? Ahora te pregunto, ¿la aporía es decadencia o es florecimiento? Yo creo que es decadencia que lleva a florecimiento, porque solo existe florecimiento después de la decadencia. ¿De acuerdo? Pero es este mismo concepto hegeliano del péndulo de decir, solo el obstáculo le da sentido al propósito. Y lo que dice Nietzsche, el ave fénix solo puede renacer cuando se incendia en llamas. Exactamente, primero tiene que morir incendiado el fénix para después renacer. ¿Cómo puede renacer ese Oye, eso es que la gente va a haber estado 1 hora 15 esperando que pase algo y no pasa nada. Los que lograron... Esto es para que vean que el único modelo de entretenimiento no es el de Hollywood, donde existe un planteamiento, un desenlace y un clímax. El Hero Journey. Aquí no hay Hero Journey. Aquí no hay Hero Journey. Aquí te quedaste en tu pueblo, el sabio te platicó una historia que no le entendiste, te dio una espada que no sabes usar y te mandó en una misión donde fracasaste. Pero no creen también que gran parte de la vida es esto, no es llegar a conclusiones o a resultados, sino que es disfrutar el mientras tanto. Claro. Sí, 100%, Andy. 100%. No podría estar más de acuerdo contigo. O sea, creo que ese también es una interpretación muy equivocada que la gente tiene la felicidad. O sea, que la gente pone la felicidad como meta y te pierdes y realmente la felicidad es más como este byproduct que se va generando en un proceso. Exacto. Y es algo que tienes que tener completamente desenfocado todo el tiempo. No podría estar más de acuerdo contigo. El proceso es lo que se disfruta, no el objetivo y el resultado. Totalmente. Pero bueno, oye, pues estimado, un gusto platicar contigo. Digo, más que nada quería tener esta conversación para que pusiéramos metas claras de mercadotecnia, no te creas, de cuándo nos vamos a ver, de cuándo es el próximo. Next steps, ¿sabes? O sea, quiero next steps, quiero un commitment, quiero una minuta de trabajo, una agenda. ¿Cuándo vamos a tomar nuestro próximo vino? ¿En dónde? ¿Dónde vamos a hacer un tour gastronómico? ¿Y cuándo vamos a tener nuestro próximo debate? Es altamente probable que sea entre septiembre y octubre, pero no vamos a decir más nada hasta dentro de un par de días que estemos con eso. Pero, y si no me dices, yo invento una excusa para invitarte a México. Buenísimo. Vale. Oye, Andy, pues muchas gracias. Estamos conectados y contactados y reflexionando y debatamos y ojalá que la gente le aproveche mucho este 9º capítulo de esta tercera temporada, ¿no? Oye, y un último recado, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden encontrar tus libros? ¿Dónde pueden ver tu contenido, tus conferencias? Pues justamente mi último post en andystalman.com va sobre el tiempo. Mira. Yo no quise debatir más porque no había más tiempo.
Claro. Yo planteo que tenemos que crear un nuevo tiempo. Mira. Mira, yo planteé lo mismo en varios episodios, ¿verdad? Que tenemos que hacer un long format, un formato de 3 horas. No te subas ahora a mi idea porque la planteé yo o no la planteaste. Así que, Ahora es tu idea. Tal vez la plantearon al mismo tiempo y el tiempo les ganó. Hay que hacer el long format con Andy. Sí, Hay que hacer un long format con Andy. Pero definitivamente. es lo mismo el tiempo para Usain Bolt en las Olimpiadas que para un monje tibetano que tiene un año de encierro. Es lo mismo Al hablar los de 9 tiempos- meses de una mujer que los 9 meses de un hombre. Es lo No, mismo no. una hora hablando con ustedes dos que una hora esperando al doctor. Entonces, ¿es Eso- el tiempo lo eso es- mismo para todo el mundo y al mismo tiempo? Ese es un campo hermoso que se llama la metafísica del tiempo. Entonces- que me encantaría hablar. Entonces podemos leer eso en andystalman.com. En andystalman.com ahí hay próximas conferencias, hay reflexiones sobre todo lo que estamos hablando y más. Y Buenísimo. nada, estamos ahí en las redes, estamos en todos lados, así que cualquiera que quiera seguir la conversación, aquí estamos, siempre prestos para aprender. Vale. Muy Oye, bien. pues te agradezco mucho por todo el tiempo, por la increíble conversación y seguimos platicando entonces. Un gran abrazo. Abrazo, amigo. Adiós. Saludos.